Soy Akezim, en este video haré una retrospectiva al odio que recibió Miguel Ángel Leal cuando se volvió la nueva voz de Ash. El año pasado hice un video donde expliqué que el regreso de Gabriel Ramos como el Ash alterno en Viajes Pokémon fue innecesario, solo que ese video estaba muy simplificado, faltaron otras cosas que debía decir y había ciertas cosas que me pasé por alto. No fue sino hasta hace poco que se supo más contexto del por qué el cambio de voz de Ash, uno muy complejo hay que decir. Hay que poner las cosas en orden. El año pasado, Marina Huerta reveló en Facebook el porqué el recast del personaje de Ash Ketchum, en resumidas cuentas, porque la distribuidora, The Pokémon Company International no sabía que Gabriel grababa desde Argentina porque cuando Televix tenía Pokémon en su poder les daba igual la grabación de Gabriel desde Argentina y una vez que Televix dejó de trabajar con la empresa de Huerta y la vendió a SDI Polonia ocurrió el recast por las políticas de la empresa, corrigiendo lo que dijo Eduardo Garza en uno de sus TikToks sobre el doblaje de Pokémon, el cual lo pueden encontrar en YouTube. Y lo que dijo Huerta pueden encontrarlo en Facebook. ¿Cuál es el pedo entonces? El pedo es que literal hay como 2 o 3 por ahí los cuales su nivel de odio y rencor hacia Garza llegan a un punto donde lo tratan de hacer ver como una conspiración que puso a Miguel en el papel de Ash porque sí traicionó a Gabo y que los que de verdad saben, o sea, los que no toman bandos, son tomados como una burla, porque, en palabras de los Ramotards, como a mí me encanta decirles a los fanboys nacos y rencorosos de Gabo, defienden lo indefendible. Dios, ¿hasta dónde llega el fanatismo para inventarse enemigos imaginarios y tachar de subversivo a los que no concuerdan contigo? El fanatismo fue un error. Pero regresando al tema. No hay nada desmentido, fue siempre una verdad mezclada con mentiras. Lo del cambio de voz de Ash Ketchum fue siempre verdad, a Televix le daba igual que Gabriel Ramos grabase desde Argentina, cuando TPCI se estableció en nuestro continente y a Televix se le venció la licencia, ya no querían que Gabriel grabase desde Argentina por las políticas de la empresa, una vez que el doblaje del anime quedó manos de SDI Media, solo fue eso. Y aunque es verdad, igual yo sé que Lalo mezcló los hechos verídicos con mentiras, o sea es bien sabido que se inventa detalles y maquilla los hechos a su conveniencia, pero no hay nada más allá que el solo hecho de que TPCI optó por establecerse en nuestro continente. O sea, si a Televix le hubiera durado la licencia, tendríamos a Gabo para el final de Pokémon, o en todo caso, haber mudado todo a Argentina y dejar intacto a Gabriel, a diferencia de lo que dijo Garza, no lo hicieron a sus espaldas como muchos, aseguran. Además, ¿acaso se olvidan cuando Irwin Dayan tuvo que cubrir a Gabriel por pocos episodios debido a su ida a Argentina antes que Leal? Muy raro que omitan ese detalle. ¿Acaso olvidan cuando la película de Arceus y la joya de la vida grabada en México estaba Alan Fernando Velázquez como Ash en lugar de Leal? Ups, solo digo. A este punto, no sé cuál es el afán de seguir adjudicarle cargos a Mike Leal, o decir la mamada de que se hizo odiar solo, o sea, tratar de victimario a la víctima, cuando créeme, hay historias como el caso de los Urban y Sensaciones Sónicas, que sirve como un ejemplo de lo fácil que es torcer los hechos a tu conveniencia y hacer que gente sea odiada injustamente en base a mentiras. ¿Qué tienen que ver los Urban y Leal? Siempre fueron las víctimas, unas pobres víctimas, unas víctimas inmaculadas que aún hasta la fecha hay gente que les desea el mal y lo justifican con que les arruinó la infancia o que ellos fueron los malos. Uy sí, un cambio de voz es el equivalente a que se te muriese un pariente. Y si este es el rumbo que vamos y tras ver de mejor forma el que la gente prefiera Leal sobre Ramos, siento que ya le estoy perdiendo el respeto a Gabo. Reconozco que es bastante talentoso, pero no quita que usuarios, los cuales son los mayores haters de Lalo Garza, lo tratan como si de víctima de un genocidio fuera, haciendo que pase de ser de mis actores favoritos a uno al que ya no significa nada y a este punto jamás debí respetar. A lo que voy, es que Marina no dice que Eduardo Garza tuvo la culpa del cambio de voz, la decisión fue de PFI porque pasaron a un nuevo estudio y en cuanto a Gabo, mis respetos por él, cayeron en picada. Dios, esto es lo que más odio del fandom del doblaje, no les importa si el actor de turno tenga sentimientos, solo les importa que doblen a su personaje favorito y ya. Lo mismo aplica para el seguidor del doblaje, llevar la contra no fue jamás el camino, eso solo nos vuelve en unos nacos y estúpidos sin ningún principio moral que nos guíe. Sobre el conflicto de Ramos y Leal, lo diré de una, ninguno tiene razón, Miguel Ángel Leal no fue un santo y no actuó de forma profesional, pero Gabriel Ramos se puso a su mismo nivel cuando le dijo a sus fans que ya no vieran Pokémon. ¿Me explican entonces cómo Leal se portó de formas nada éticas? Y hablando de Gabriel, ¿en serio le dicen pobre a un tipo el cual trabajaba con el estafador de Gabriel Gama y Alambre Sant?
Sí, claro, Ramos sí que es una buena persona. Además, el odio a Leal se puso de moda debido al canal de Toonami Manía 5, uno de los mayores haters de Leal y lamebotas de Ramos. Mira, Leal hace un pésimo trabajo, lo admito, pero él no es un terrorista. Y en cuanto al odio que recibió Ramos después por parte de los fanboys de Leal, eso se puso de moda también debido al vídeo borrado de indagación del ocio donde este alababa a Lalo Garza por correr, entre muchas comillas, a Gabriel, y muchos sitios y usuarios andaron replicando los mismos comportamientos e historia, repitiendo el ciclo del hate, primero con Leal y ahora con Ramos. No manches, Ocio le hizo un daño enorme a la comunidad del doblaje, tan grande que ya por el hecho de que te guste el trabajo de X actor te acusan que te compraron, que eres conformista y que el actor en cuestión está sobrevalorado cuando el hecho de que lo odien solo le das más fama de forma contraproducente, como el comentario este de aquí, que presupone que soy amigo de Gonzalo Molina solo porque juego a la del abogado del diablo, lo que me confirma que este tipo y otros haters más, están tan enamorados del administrador de la wiki y Lalo como los tragasemen que son. Aparte de ser depres de Amentis, también son homosexuales. Ocio fue vengado, envejeció terrible. Ocio nunca fue el motivo del por qué se destapó la corrupción en el doblaje, los detractores del doblaje y su pseudo moral fueron el principal motivo. Joder, esto es el colmo de las cosas, así buscan que se acabe la corrupción en el doblaje, creando guerras, usando a gente como herramientas. No en mi guardia, cabrones. A este punto les digo esto, el odio no es y nunca fue el camino ideal, porque eso solo saca nuestro lado más naco y estúpido. Uno entiende el porqué en primeras instancias, pero luego está la forma en cómo lo llevan, y es de esas cosas que te hacen decir, cada día que pasa el apocalipsis se vuelve en una esperanza lejos del miedo. ¿Hasta dónde llega el odio para corromper a la sociedad al alcance de plantar una semilla? La ignorancia es dicha. Dicho sea de paso, otra cosa de la cual se quejan es que cuando Leal se volvió director el doblaje de Pokémon pasó de mal a peor, cuando a este punto deberían de saberlo, pero antes de que Eduardo Garza se volviera director de Pokémon, específicamente desde Diamante y Perla, el doblaje estaba condenado a ser mediocre debido a las inconsistencias de voces, cosa que ya vimos con Ash, y discrepancias en la traducción de nombres de varios Pokémones, ya que si vamos a esa temporada es en donde más se nota la falta de continuidad de voces, junto a 2 cambios de estudio, ya que después de la ida de Ramos a Argentina, ya habían llamado a Irwin Dayan para cubrirlo temporalmente hasta que Gabo lo retomó desde Argentina, y para la película de Arceus y la joya de la vida, bajo el poder de Televix, se descartó a Leal y Ramos y llamaron a Luca para hacer de Ash. ¿Cómo van a decirle bueno un doblaje el cual estaba plagado de inconsistencias desde el capítulo 1? Leal, merecía ser amado, no odiado. Los actores de doblaje son personas, no son productos de un tianguis, y cuando a Gabriel lo empezaron a odiar, de hecho es natural que ocurriera eso. Ramos se portó de una forma para nada profesional, y aún así dicen que se lo quitaron de forma injusta. Déjense de mamadas, el propio Ramos dejó el personaje de Ash al priorizar más su carrera de presentador en MTV. Leal solo fue una pobre víctima de las circunstancias, y no me sorprendería si los rumores que se cuentan de su estadía en Argentina resultan ser verdad. ¿Cómo rayos admiran a un tipo que dice ya no vean más tal serie? Y a ver, déjenme preguntarles si Gabo se tira desde un edificio, ¿ustedes lo harían? No, ¿verdad? Y sé que lo que dije hace rato de que era natural que odiaran a Gabo suene contradictorio, pero consta que los actores de doblaje no saben que existimos, por lo tanto no hay que tomarnos tan en serio su forma de ser, y si algo aprendimos de todo esto, es que hay actores de doblaje que no merecen ovaciones a lo loco, pero tampoco podemos odiarlos a muerte. Son personas como tú y yo a fin de cuentas. Sobre Ramos ya dije demasiado, además que mis respetos hacia él cayeron en picada, y por ende aprendí a tolerar un poco más a Leal y dejarlo en paz. De Garza, nada más que decir, aunque sea un director mediocre, es injusto que lo funen cuando hay personas mucho peores y no recibieron castigo, porque sí, recastear una franquicia y poner a tus cuates a hacer de dibujitos que no les quedan no es tan malo si lo comparamos con estafar o pedir favores sexuales a cambio de un estelar. Los detractores de Garza son puros hipócritas. Y cuidadito se viene algún fanboy de Ramos, porque lo haré Choco Crispis por mi propia cuenta. A sus órdenes, General Leal. Bueno, esto era todo lo que quería decir.